múltiples causas bacterianas, parasitarias, etc. Pero yo voy a hablar de la que es por bacterias, que es lo más común, ¿ya? ¿Cómo llega una bacteria al cerebro, no? Entonces, la principal foco actual, porque antes era los problemas de oído, es por la vía hemática. Ha disminuido las infecciones por continuidad de senos o de otitis por continuidad a la base del cráneo, porque ahora se dan previos tratamientos antibióticos antes de hacer un procedimiento, o la mejoría en el tratamiento y diagnóstico de las sinusitis y las otitis. Entonces, nuestro principal foco de donde nace la infección no es en el cerebro, sino de un foco a distancia, por vía hemática. Las embolias sépticas, es decir, que el foco bacteriano viene de otro órgano, especialmente el pulmón. Las fístulas arteriovenosas, en pacientes que nazcan con fístulas arteriovenosas, tienen la capacidad de llevar gérmenes, ¿no?, hacia la zona cerebral. Otra forma de hacer embolias sépticas muy común es el corazón. Las valvas pueden infectarse, especialmente en usuarios de drogas parenterales, gente joven que se inyecta drogas y por ahí ingresa el estafilococo, ¿no? El estafilococo. Por continuidad, la sinusitis y las otitis, también las infecciones de los senos frontales no controladas, las infecciones óticas del oído medio, ¿no?, pueden generar abscesos que pueden ascender por la fosa media hacia la zona cerebral, ¿ya? Y definitivamente los focos dentarios, que por la sangre pueden llegar por la continuidad pueden llegar hacia el cerebro. La inoculación directa, dos casos importantes, los TECs que generan fracturas de la bóveda craneana y con ello pierde la continuidad protectora e ingresan los gérmenes de la piel, ¿no?, especialmente el estafilococo, en estos de aquí especialmente los estreptococos, los hemorroides. Y las intervenciones neuroquirúrgicas, donde ya no solamente vamos a ver estafilococos, sino también gérmenes como las pseudomonas u gérmenes intrahospitalarios. Así se ve un absceso, ¿ya? El absceso se ve con una cápsula bien irrigada y un centro hipodenso donde se encuentra el material purulento. Muy bien, entonces, por continuidad, sinusitis, otitis, mastoiditis, diseminaciones hematógenas, especialmente las zonas pulmonares, y los traumatismos y las cirugías postquirúrgicos. ¿Qué microorganismos están involucrados? Los que vemos aquí. Si es que es por infecciones de las vías otorrinolaringológicas, otitis, sinusitis, estreptococos, ¿ya? Los estreptococos y sus subclases, víridas, pneumoniae. Acá les ponen otitis externa maligna como un caso especial. Los pacientes diabéticos hacen otitis externa maligna del pabellón y el conducto auditivo externo. No es raro que, debido a que son inmunosuprimidos, ellos hacen otitis por pseudomona y puedan tener también abscesos pseudomonales. Diseminaciones hematógenas, definitivamente por fístulas, por temas de endocarditis, estafilococo aureus y a veces en las microaspiraciones hacia el pulmón los estreptococos. Y las cirugías, pseudomonas hospitalarias y en los estafilococos de la piel. Acá un tema importante, los inmunosuprimidos, tuviéramos focos de acceso. Los inmunosuprimidos, la bacteria más común siempre encontrada son la Listeria monocytogenes, ¿ya? Entendiendo por inmunosuprimidos a los VIH, a los que usan quimioterapias, incluso las embarazadas, ¿ya? La bacteria más importante que produce acceso a la Listeria inmunosuprimidos. Muy bien, acá corrimos clínica. ¿Cómo va a estar un paciente que tiene un acceso cerebral? Va a tener en el 50% de los casos dolor de cabeza, fiebre, el 50% no va a tener todo, y miren, focalidad neurológica. Debido a que ocupa un gran espacio el absceso y que generalmente puede estar más que todo en las zonas corticales o subcorticales,
funcionalidad, o sea, por ejemplo, parálisis contralateral a la zona de la lesión, si es que está comprimiendo la circunvolución precentral o motora, déficit también sensitivo, por eso acá dice hemiparesia. Y debido a que genera irritación de la corteza, convulsiones. Entonces el paciente puede venir con antecedentes de fiebre, dolor de cabeza y parálisis, o puede llegar por convulsiones. La alteración de la conciencia más o menos, pues es un poco pequeño, estará conversándote y explicándote lo que tiene, pero si ya el absceso es muy grande, el familiar te explicará que ya no conversa, ya no habla, ¿no? Le han hecho algún procedimiento dentario o estuvo con un moco, con gripe y ahora está así. Si es que es muy severa ya el proceso del absceso, puede llegar con signos de herniación, hipertensión endocraniana, obnubilación, hemiparesia con anisocoria o pérdida de alguna, pérdida del reflejo pupilar, reflejo corneal y también pacientes con decorticación o descerebración. Cuando ya es muy severo, eso se ve especialmente en pacientes que vienen de provincia y pues demoran en recibir un tratamiento adecuado, ¿ya? Y especialmente también en los abscesos tuberculosos. Muy bien, puede haber irritación meningia, o sea, el paciente puede tener signo de Kernin y Brudzinski, ¿no? Que son signos de irritación meningia. Kernin, cuando el paciente presionamos el cuello y reacciona las rodillas. Kernin, perdón, sí, y Brudzinski también, ¿no? Irritación meningia. Y dolor, cuando el paciente tiene rigidez de nuca también, ¿no? Le flexionamos el cuello y eso significa que el absceso se ha ido hacia la zona o el sistema ventricular y ha invadido a las meninges. Puede ser más menos. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico en una TAC con contraste? Entonces, realmente es una tomografía sin contraste y se ve una densidad, ¿no? Una densidad redondeada, y cuando le ponemos el contraste, ¿cómo pinta? Pinta, el radiólogo le va a poner ahí. Al estudio con el contraste no capta como un contraste en anillo. Entonces, esto de aquí se ve así porque está vascularizado, ¿no? Como que hay vasos, debido a que la fisiopatología se genera angiogénesis, hay vasodilatación para la llegada de los neutrófilos, de los linfocitos, genera pues una capa que recubre este absceso y pinta. Por eso, porque el contraste lo que hace es ingresar por los vasos. El contraste es yodo y donde haya vasos va a pintar. El yodo pinta donde hay vasos. Si no hay vasos, el yodo no pinta. Entonces esto está lleno de vasitos y por eso pinta cuando ingresa el yodo como un contraste, ¿ya? La punción lumbar hay que valorarla porque no te va a decir usualmente qué germen es el que está ahí. Sí te va a decir que hay leucocitos elevados, que hay proteinorragia, es decir, proteínas elevadas. Te va a decir sí, pues hay una infección, pero no te va a decir qué cosa es, qué es una listeria, es un estreptococo, es un estafilococo, es una pseudomonas, porque generalmente el cultivo sale negativo, ¿ya? Definitivamente la punción lumbar va a salir positiva probablemente, pero no siempre se llega al diagnóstico por objetivo. Casi siempre los tratamientos de absceso son bajo sospechas del antecedente, si es que es un traumatismo, si es que es posoperado, si es que ha tenido un problema de otorrinolaringológico, y según eso se da la terapia. ¿Ya? Muy bien, entonces se define el tratágono en muy pocas ocasiones, ¿ya? Y hay que valorar también, porque si está con hipertensión endocraniana, no lo vas a usar porque es una contraindicación antes de que usarlo, ¿ya? Uy, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pediatría. Estoy sana. Vacúnate, paciente, una vez al año, vacúnate. Vacúnate para la influenza. Yo cada todos los años me vacuno y ustedes muy bien. Entonces, vean, ya saben cómo se ve la tomografía. Aquí te he traído, no para que te vuelvas un radiólogo, pero para que al menos sepas cómo se ve un absceso, que es algo sencillo que debes de saber, ¿ya? En el
Cuando tú la ves en la ponderada T1, esta es la ponderada T1 donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro y el parénquima se ve plomo, ¿ya? Esta es la ponderada T1. Entonces, vea usted que el acceso se ve como una zona de cápsula blanca hiperintensa y el centro hipointenso. Nada más se acabó. Cuando tú le pones contraste, ve aquí, cuando tú le pones contraste, en esta T1 con contraste, acá en la resonancia no se usa yodo, ya se usa gadolinio. Gadolinio es un contraste. Entonces vea cómo pinta la cápsula bien bonita y vea que es contrastada porque la dura madre también ha pintado. Recuerden que la dura está muy irrigada, ¿ya? Entonces esos puntitos blancos, esos son los vasos sanguíneos. Entonces vea cómo pinta al contraste. Muy sugestivo de acceso. En la ponderada T2, vean, en la ponderada T2 se ve el LCR, siempre se ve así de blanco, ¿ya? De blanco, muy blanco. Entonces en esta ponderada T2 se ve que la cápsula se ve negrita porque no es el líquido cefalorraquídeo y la zona inflamada y la pus se ve blanca, ¿ya? Hay edema, hay edema. Muy bien, vea usted acá la imagen C, que es la ponderada en difusión. La difusión cuando es parénquima sano, tiene que pintar así como ves, ciclomismo. Y donde no haya tejido cerebral, no va a haber difusión. Entonces, esta restringe la difusión. Y así se ve blanco y restringe la difusión. O sea, esto no es parénquima cerebral. Y tú lo complementas con lo demás, ¿no? Puede ser un infarto, puede ser un absceso, pero ahí estoy segura que no hay parénquima. En esta ponderada que ves aquí, que es la de difusión con coeficiente de difusión, te ayuda a ver cuál es edema y cuál no es edema, porque mira, acá se ve blanco y blanco. ¿Será edema esto? Entonces, esto es el líquido cefalorraquídeo, pero mira, el edema es el único que pinta. Significa que esto es una lesión y lo restante es edema, o sea, inflamación. Entonces aquí hay dos cosas que están generando un efecto de masa, el mismo volumen del absceso y el edema vasogénico alrededor de esa lesión, ¿ya? Porque mire, el LCR pinta blanco, estamos acá pinta blanco y blanco, pero acá no, este es negro, pero no es líquido cefalorraquídeo y esto sí es blanco porque es líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las características de un absceso en una resonancia. El tratamiento es cobertura antibiótica, se puede hacer drenaje quirúrgico también, vamos a ver. Y dependiendo de lo que tú sospeches, ¿no? Como ya te dije que generalmente, claro que igual si es que fuera necesario, por ejemplo, yo cuando le haría punción lumbar, si es que estuviera asociado a meningitis y no tiene hipertensión endocraniana, ¿ya? Si no está asociado a meningitis y no tiene hipertensión, púnsalo lumbar. Lo más probable es que salga negativo, pero si sale positivo te va a ayudar mucho. Si sale negativo no te ayuda. Y le das cobertura dependiendo a la historia clínica que trae el paciente. Cuando es un usuario de drogas parenterales, iníciale pues, ¿no? Oxacilina, por ejemplo, ¿no? Oxacilina, percambenén, no sé, triaxón. ¿Qué más? Si es un traumatismo o postoperado, hay que cubrir pseudomonas y estafilococo, ¿no? Puede darse fipimia, que es un antisadomonal, o meropenem, que es un antisadomonal,
Doris. Presente. Ahí lo vamos a dejar, si viene lo cambiamos. No es que no te crea a ti, no le creo a él. Sale a hacer muy bien. Ya. Muy bien, eso es el absceso. Neurocisticercosis. Ya, les pregunto, ¿cómo te contagias de la cisticercosis cerebral? ¿Qué has comido? Muy bien, carne de cerdo. Muy mal, fácil. ¿Qué apellido es usted? Jorgelito de Chancho. Jorgelito de Chancho. Con amenaza tiene que venir a la casa. Con amenaza. Así trabaja a presión. No, pues hijo, ¿cómo me vas a decir que porque te comes la carne del cerdo? Pues tú no has llevado microbiología, ¿no? A ver, voy a preguntar. Ya, primeramente, ¿qué parásito es el que te infesta? ¿Qué es? ¿Es un helminto? ¿Qué cosa es? Un platelminto, pues plano, no plano, como una hoja de papel. Distinto pues a los oxiuros, al ascaris lumbricoides, que son cilíndricos como el gusano de la tierra con el que jugaba cuando era niño. No, este es un platelminto, mira, tiene un útero graso, o sea, allí en esos proglótides tiene sus huevos. Entonces, ese parásito tiene un ciclo de vida, así como tú que eres lactante, infante, adolescente, adulto joven, adulto maduro, adulto mayor y ya se acabó. Él también tiene así. ¿Cuál es su primer estadio? No. ¿Ah? Huevo. Muy bien. Primero es un huevo como la gallina, como es un huevo. Después del huevo, ¿qué sigue? ¿Cuál es su siguiente estadio? La larva, pues la larva, eso, la larva. ¿Y su siguiente estadio? El adulto, pues el adulto. Es que seguro te tocó en el COVID, ¿no? La microbiología. Ya examen en la casa, ya full flash, nomás 20 otra vez, pasé con 20. Muy bien, qué bien, hijo, te felicito. Por eso me dices que cuando comes carne. Mira, hijo, ya, entonces tiene huevo, luego viene la larva y luego viene el adulto, ¿no? Ya está. ¿Qué te has tenido que comer para que te dé la tenia? Si ese es el ciclo de vida. ¿Qué te has tenido? ¿El huevo, la larva o el adulto? El huevo. ¿Por qué el huevo? Si después del huevo, ¿qué sigue? La larva. Entonces, ¿qué te has tenido que comer para que te dé el adulto? La larva, pues. Te has tenido que comer la larva, el cisticerco. La larva se llama larva o cisticerco. Entonces, tú te has tenido que comer el cisticerco para que él eclosione en tu intestino a el adulto. Todos tenemos acá la cholitaria, ¿no? Especialmente en la sierra de nuestro país, donde comen o cuy o cerdo. Hoy comen pollo todos los días. Ah, pollo a la plancha. O lechuga. No, allá comen papa con su cerdo o su cuy. Muy bien, entonces son las zonas de mayor incidencia epidemiológica de nuestro país, la sierra del Perú. Ya, pues acá somos puro pollo hormonal, pura inyección. Entonces, te has tenido que comer la larva. ¿Y dónde está la larva? ¿Dónde la has comido? ¿De dónde? Del chivo, pues del chivino. ¿Sabes de dónde? Cuando pides tu chiva con chancho, con tamarindo, o cuando pides tu pan con chicharrón. Ah, qué rico, ¿no? Ya, ahí está metido la larva en el músculo del cerdo. Y te lo comes. Como te acabas de comer la larva, ahí entre el tamarindo no lo ves. Entonces, ¿qué te va a dar? La teniasis. Ahí está, la teniasis. Y ella vive ahí solita. Y como es hermafrodita, solita se fecunda, ¿no? Entonces tú vas al baño, o la persona infestada va al baño y bota ¿qué bota? Los huevos, pues los huevos. Entonces es cierto que te
neurocisticercosis? No, quítate eso de la cabeza. No, lo que has comido cuando comiste el cerdo te va a dar teniasis. Eso te va a dar teniasis. ¿Cómo me da la cisticercosis? Ahora te voy a decir. Ahora veamos el otro escenario. ¿Qué pasaría si yo me como el huevo? ¿Qué me va a dar en el intestino? ¿A qué va a eclosionar? Al larva. Y la larva va a atravesar el torrente. ¿Tú crees que la tenia va a atravesar el torrente de la sangre? No puede. La larva va a atravesar a la sangre, se va a absorber y va a viajar por el torrente sanguíneo a través de la carótida y llega ahí al cerebro, por la cerebral anterior, que se le dé la gana. Y te va a dar tu neuro. ¿Y de dónde has comido el huevo entonces? Ahora no me digas la carne de cerdo. De la comida contaminada. Ese es humano. Señor, dime otro vasito de su refresco del menú. ¿Tú crees que la señora le dio esa agua por qué? No, ahí está. No, tu agüita fresca, sin hervir. Ah, ya. Esa agua tiene contaminantes fecales. La que te preparó el pan con pollo deshilachado en su casa tiene teniasis. Y se limpia, o no se limpia, no se lava la mano, y te prepara el pan con pollo, ¿no? Deshilachado con sus uñas. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con la lechuga cochina? La lechuga cochina, que no lava. Pero yo soy la pura lechuga fresca, ya está. Es la más cochina de todas. Entonces, la neurocisticercosis viene de una contaminación fecal oral. Fecal oral, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la causa de la... Entonces, el mal tratamiento de la comida por haberte comido el huevo de la tenia. Generalmente es por autoinfestación, o sea, la misma persona se autoinfesta, que es la causa más frecuente, porque tiene su tenia, porque se comió el chancho de la basura, come basura. Y nosotros llegamos a ser los hospederos definitivos de la tenia. Nosotros somos el hospedero definitivo, porque nosotros hacemos al adulto y él puede botar sus huevitos para seguir procreando a más tenias. Y el humano se come al cerdo y entonces él completa su ciclo. Pero ¿qué pasa cuando yo me como el huevo de la tenia? Si en el mundo mundial no existieran cerdos y yo me comiera los huevos de esta tenia, entonces nunca existiría el ciclo completo. ¿Por qué? Porque nosotros haríamos la neurocisticercosis y ahí se queda. ¿Acaso el chancho se come mi cerebro? ¿Acaso nosotros no comemos el cerebro entre nosotros? No. Porque tendrían que comerse mi cerebro y sacar el cisticercos para ser el adulto, ¿no? Nosotros somos hospederos accidentales. Porque nosotros somos los definitivos, ¿ya? Somos el hospedero intermediario es el cerdo. Y el cerdo hace en el músculo, hace la larva. Y nosotros nos comemos ahí, ¿cómo se llama? Comemos pues cerdo. No sé cómo se llama esa parte, está cerca de esto. Panceta. Panceta. Bueno, ¿entendiste? Si no, hijo, renuncia. Bien, ¿qué le pedimos entonces a usted? Ya sabes entonces cómo llega este parásito al cerebro, ¿ya? Entonces, ahora veamos, ¿cómo hago el diagnóstico? Pues lo puedes hacer con Western blot, ¿no? Primero, obviamente hay que pedir una tomografía ante la sospecha. ¿Qué síntomas tiene un paciente con cisticercosis? Dolor de cabeza, puede tener cefalea, náusea, vómito, si hay hidrocefalia y convulsiones, que es lo más principal. Convulsiones y parálisis, o sea, focalidad neurológica. Entonces, un paciente que viene con focalidad, sin fiebre, convulsionando, ¿qué será? ¿Un tumor? ¿Qué será? ¿Un cisticerco? O en otros países como un tuberculoma también. ¿No? Entonces, hacemos la tomografía con contraste, ¿ya? Para visualizar el parásito. Pedimos Western blot como examen de sangre para cisticercosis. Ya, señora, tómese su Western blot y tómese una tomografía cerebral. No, perdón, la tomografía sospechosa de cisticercos. Hagas un Western blot. Y ya haces un Western blot.
importantísimo dentro del diagnóstico de la neurocisticercosis para diferenciar si es un quiste viable o ya no está viable, no está muriendo. También puede dar cisticercosis en la médula espinal, ¿ya? ¿Dónde se va a alojar ese cisticerco en el sistema nervioso cuando entra ya al cerebro? El quiste puede ir directamente al mismo parénquima, o sea, estar ahí entre los axones, por la corteza cerebral, o sea, el parénquima cerebral. Puede irse hacia los ventrículos, o sea, estar ahí nadando en el líquido cefalorraquídeo contenido dentro de los ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Cipio o en el cuarto ventrículo. Ahí puede estar. Puede también la larva estar en el espacio subaracnoideo, por ejemplo, en cuando diga cisternas, son zonas donde hay mucho líquido cefalorraquídeo, mucho. Pero es espacio subaracnoideo, ¿ya? ¿Sí sabes qué es el espacio subaracnoideo, no? De las meninges, ¿no? ¿Sí sabes? Ya, listo. ¿No? En el espacio subaracnoideo, ahí está recorriendo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ahí también puede estar el cisticerco, ¿ya? Subaracnoideo, especialmente la cisterna de Silvio, en el valle de Silvio, por ahí. Estas son sus ubicaciones dentro del sistema nervioso a nivel del cerebro. Muy bien, acá te presento unas imágenes de cómo se ve un sistema. Este es pequeñito, chiquitito, ¿no? Hay otros son grandes y llegan a formar un quiste gigantesco. El más grande que he visto es de 6 centímetros así de grande, ¿ya? Se le reventó y se murió la persona. Vean, entonces, acá te muestran, lo que quiero que aprendan no es cómo se ve, eso no. Solamente quiero que sepan que existen estadios viables y estadios no viables, ¿ya? Los viables es primero el estadio vesicular y luego el coloidal, y estos que son los muertos, ya están muertos, ya, el granular y el calcificado. El calcificado es cuando ves en la tomografía unos puntitos, alguna vez no sé si habrán visto, se ven unos puntitos blancos, a veces varios, porque cuando comen ahí se pueden circular un montón, ¿no? Porque no solamente tienen que comer uno en esa comida de cerdo, en esa comida contaminada con restos fecales que tienen los huevos, el parásito puede tener un montón de huevos, ¿no? O sea, el inóculo puede ser grande, como el inóculo puede ser uno nada más en medio, y tener varios. Y ya calcificados se ven como puntitos blancos. Murió, no pudo seguir su camino. Los vesiculares, acá te traigo uno para que vean cómo se ve el vesicular. El vesicular, o sea, la larva que todavía está viva, entonces tiene esta forma, ¿no? En la ponderada T1, donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro y el espacio subaracnoideo también se ve negro, se ve hipointenso, y mira, en el centro se ve una zona, ¿no?, plomita. Entonces ese es el escólex de la larva, ¿ya? Así se ve. Tú ves esto, entonces es un estadio vesicular, o sea, está vivo ahí el parásito. Hay que darle tratamiento, porque ni estos dos de acá necesitan, pues, antiparasitarios para matar al parásito. En el estadio vesicular, en esta ponderada T2, vea, se ve incluso edema. El líquido cefalorraquídeo se ve blanco y el escólex en el centro oscuro y el contenido de la larva de color hiperintenso, ¿ya? Y en esta ponderada FLAIR se ve el edema, el líquido blanquecino, y más bien la cápsula se ve negra con el escólex negro adentro, ¿ya? O sea, así se ve un estadio vesicular, ¿ya? Entonces el coloidal también se ve, por si acaso, así, ya, con un contenido blanquecino en el centro, con edema, aunque no tan intenso como esta sigla. Nada más, vesicular y coloidal, si se diagnostican, hay que tratarlos. Acá te doy un ejemplo de que puedes infestarte con un inóculo grande, ¿no?, y numeroso, ¿no?, y numeroso. Por eso ahí te ponen los números de acuerdo a la cantidad, cómo se le denomina, ¿no? Puede ser única con contenido líquido, como sin escólex única, como la que vimos hace un momento. Y esa única puede ser chiquita, puede ser gigante, ¿ya?
múltiple es cuando hay de 2 a 50, masiva más de 50, ahí está la gigante, que te dije, de 6 centímetros, más de 3 centímetros y es gigante ya. Y hay ventriculares y subaracnoideos. Ventriculares puede estar en el tercero, en los ventrículos laterales, en el cuarto, subaracnoideos cisternas, valle de Silvio y en la convexidad, o sea, por acá. Esas son todas las formas en que puedes encontrar al quiste, ¿ya? Cuando está viable el quiste, si tienes lesión única, le das al vendasol, ¿ya? O puedes darle al vendasol con Praziquantel por 10 días. Si es que hay de 2 a 50, le das al vendasol sí o sí con Praziquantel y luego le das al vendasol por 20 días más, ¿ya? Cuando son de 2 a 50 lesiones. Muy bien. Ahora, es importante darle, cuando es un estadio viable, es importante darle dexametasona previo al inicio del tratamiento porque el parásito va a morir y va a desintegrarse y eso genera una reacción inflamatoria el doble o el triple de lo que es cuando está viva. Entonces hay que darle dexametasona antes del inicio, un día antes, ya, en dosis de 8 miligramos para evitar, ¿no?, convulsiones o empeoramiento del estado neurológico. El tratamiento quirúrgico se puede dar de distintas formas. Puedes hacerle un tratamiento quirúrgico abierto con craneotomía, puedes hacerlo también con tratamiento endoscópico. ¿Cómo es eso? Muy bien, cuando son quistes grandes, ¿no?, el tratamiento quirúrgico resulta necesario para los quistes gigantes, o sea, los que son de 3 a más centímetros tienen que ir a cirugía, ¿ya? Tienen que ir a cirugía. ¿Qué más? Los quistes que están dentro de la zona ventricular, como te dije, ventrículos tercero, cuarto, pueden operarse a través de endoscopía, ¿ya? De endoscopía. Se ingresa con un endoscopio hasta el ventrículo que está infestado, por ejemplo, al cuarto ventrículo, al ventrículo lateral, al tercer ventrículo. Se navega ese ventrículo a través de la endoscopía, en la pantalla se va viendo y buscas el quiste. Si logras sacarlo, enhorabuena, nos miras y se curó el paciente. En algunos casos no se puede y esos quistes generan hidrocefalia, ¿ya? Porque obstruyen, pues obstruyen. Imagínate que el quiste está en el cuarto ventrículo, bien difícil en el cuarto ventrículo, imposible sacarlo de ahí. Entonces, esos pacientes hacen hidrocefalia, mira, hidrocefalia sintomática. Entonces, es necesario colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal a estos pacientes si es que se ha generado una hidrocefalia obstructiva. Entonces, la cisticercosis tiene 3 tipos de tratamiento: cirugía abierta, cirugía endoscópica y colocación de válvula de derivación. Ya el neurocirujano decidirá qué es lo que le va a ofrecer a ese caso de ese paciente. Si el germen está muerto, ningún tratamiento. 5 lesiones. Bueno, acá esta diapositiva es extra, pero te va a enseñar. Así como viste, así que capta contraste en anillo bien bonito, con una tomografía simple. Existen 5 enfermedades cerebrales que pueden generar una imagen bien parecida. Los abscesos, las toxoplasmosis que se dan en el contexto de pacientes inmunosuprimidos, las toxoplasmosis se ven así redonditas también. Los linfomas cerebrales, se dan también en pacientes VIH usualmente. El glioblastoma multiforme, que es el principal cáncer maligno del cerebro, y las metástasis cerebrales, que son los tumores más frecuentes del cerebro. Todos ellos captan contraste. Dependerá de la epidemiología, del por qué viene, etc. La siguiente infección neuroquirúrgica es el empiema, ¿ya? El empiema está en el espacio subdural, o sea, está debajo de la dura madre. Sacas el hueso, cortas la dura madre y ahí vas a encontrar la pus, por encima de la corteza y por debajo de la dura madre. Ahí está colectada esa secreción purulenta. Usualmente son unilaterales, ¿ya? ¿Por qué le va a dar eso a una persona? Bueno, generalmente la mayoría de veces es postquirúrgico, ¿ya? Es
postoperatorio. Pero puede ser la extensión de una infección de una sinusitis, pues no de una sinusitis frontal o etmoidal, ¿no? O etmoidal de la base del cráneo en la fosa anterior, ahí está el hueso etmoides, ¿no? Que tiene su lámina cribosa y por ahí pueden ascender los gérmenes hacia la zona subdural. Muy bien, microorganismo más frecuente es el estreptococo, claro, cuando viene de infecciones de la sinusitis, por ejemplo. Y los posoperados, cortas la piel, ingresa el estafilococo, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es la importancia de lo que se tiene que llevar de eso? Te voy a contar un caso real de un paciente que vino a una consulta particular porque le habían operado en el hospital Baiza y esto es una complicación que puede suceder, bueno, así son, puede pasar. Y viene, pero viene porque el paciente estaba focalizando, no tenía parálisis postoperatoria, estaba focalizando y había convulsionado. Entonces en la resonancia se vio que tenía un empiema subdural, le dije que tenía que ir a su hospital donde le han operado para que le saquen pues eso, le tiene que sacar. La primera vez que fue lo rechazaron, pero no, el antibiótico vio a su casa. La segunda vez fue y le dijeron, bueno, no le ha hecho efecto, ya, ahora le vamos a dar otro antibiótico. Lo hospitalizaron 2 días creo, le pusieron por 3 días endovenoso, ya no hizo mucha fiebre y le volvieron a dar de alta. Y volvió a convulsionar, dice, ha vuelto a convulsionar, por favor opérenle. No, porque eso lo vamos a operar en el hospital de su tratamiento. Y ya la tercera vez que fue, me dijo, ya no habla y ya no conversa. Entonces, esto había crecido y había ya hipertensión endocrinal. Entonces, ahí recién lo operaron. Ya no supe más, no sé qué le ha realizado al muchacho. Estaba manejando bicicleta y lo atropelló y le operaron. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque no le debieron dar antibióticos vía oral y después hospitalizar unos días y luego darle de alta. Porque el antibiótico no llega al empiema, porque no tiene vasos. Acá hay vasos sanguíneos, no hay nada. Acá no va a llegar el antibiótico, porque esto no es un tejido donde va a llegar pues por la sangre, ¿no? Porque esto es el cerebro y el cerebro tiene sus venas para nutrir al cerebro. Y el hueso sí tiene sus vasos para nutrir al hueso. Y la duramadre tiene sus vasos para nutrir a la duramadre. Entonces es bien difícil que algo de un antibiótico llegue ahí. Entonces, los antibióticos no tienen buena penetrancia. Esto, su primer tratamiento es evacuación quirúrgica. Es distinto a los abscesos cerebrales que están rodeados de una cápsula de fibrina y colágeno. Es una urgencia médica porque puede esa pus romper a la dura de tanta presión y generar absceso cerebral, ¿ya? Absceso cerebral. Etiología, la sinusitis, sobre todo las frontales, hasta el 75%, dice el Eurita. Las otitis también, o sea, nuevamente el otorrinolaringológico, y le siguen las posoperatorias, ¿ya? Muy frecuente en los pacientes superados que le pueda dar un empiema. Los traumatismos que ingresan gérmenes. Como son otorrinos, las principales causas es estreptococos, ya luego la piel, estafilococos, las causas más frecuentes, ¿ya? Muy bien, los cultivos pues siempre salen negativos. ¿Qué síntomas va a tener un paciente? Fiebre, 95%, dolor de cabeza, meningismo, hemiparesia, ¿no? Entonces, rigidez de nuca, Kernicke-Brochinski y parálisis contralateral a donde se está colectando la pus. Y si es que hay una gran compresión o aumento de la presión intracraniana, alteración del estado mental y crisis epiléptica. El paciente que te conté venía con fiebre, cefalea, hemiparesia y había convulsionado y ya posteriormente ya realizó alteración del estado mental, y entonces ahí sí es sencillo operar. Muy bien, seguimos. Así se ve en una resonancia el empiema. Esto es contrastada y te das cuenta que tiene estas rayitas hiperintensas que son los vasos que están pintando ahí en el espacio subaracnoideo, y aquí este cerebro está comprimido, y al comprimir el parénquima, mira cómo se ve el parénquima todo ¿no? Deformado. Entonces, eso irrita pues a la corteza, la irrita y hace que pueda convulsionar la persona. Si estuviera en un área elocuente como la zona motora, le va a producir hemiparesia. Si estuviera en la zona de Broca,
provoca afasia, ¿ya? Y si fuera muy severa ya la compresión, entonces ya le da alteración de la conciencia, ¿no? Somnolencia, obnubilación, qué sé yo. Restringe, esta es la que es con difusión, entonces restringe, esto no es parénquima, no es parénquima, ¿ya? Es absceso, es pus. Y esto es una ponderada T2 donde vemos que el LCR es blanquito, brilloso, pero la pus no, es un plomo claro nada más. Entonces se ve la colección acá, en esta zona, cerca del óvulo temporal. Entonces así se ven los empíes. Tratamiento sí o sí es drenaje quirúrgico. Podemos ver que se ha separado la dura madre y acá vemos las zonas de esta secreción fibrino purulenta, ¿no? Porque ya se llega a tener incluso fibrosar a veces cuando se demora en evacuar, ¿ya? Y es difícil retraerlo del cerebro porque se pega, si se pega duro. Si se pega no hay que jalarlo, porque al jalarlo y tratar de sacarlo todo, puede reventar estas venas del cerebro. Y si estas venas se rompen, la sangre que tiene que drenar a esa zona ya no puede drenar porque ya no hay vena. Y esa sangre venosa, sus capilares, se congestionan y terminan dándole un infarto venoso al paciente, ¿ya? Entonces, es parte de las cosas que no hay que hacer en este procedimiento quirúrgico. Craneotomía grande y amplia por los tabiques hay que debilitar bien. Hay tabiques fibrosos que hay que cortar, entonces hay que hacer una buena craneotomía, ¿ya? La dura madre puede verse blanca por la pus, no requiere el material adherido, porque puede dar infarto. Y luego le puedes continuar antibióticos por 4 a 6 semanas y si sospechas que hay anaerobio, o sea, hay gas. Cuando tú veas gas o aire en una imagen de abdomen, de pelvis, de cerebro, y es gas, eso es un anaerobio, hay que darle metrovidación, ¿ya? Y definitivamente anticonvulsivantes. Gas en el contexto de una infección anaerobia. Disitis. Otra infección en el contexto de neurocirugía son las disitis, ¿ya? Que pueden o no ser quirúrgicas, dependerá de algunos factores que vamos a ver. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué a una persona se le va a infectar el núcleo pulposo? ¿Secundaria a procedimientos o espontánea? Son más frecuentes. Entonces, espontánea. Por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes, que tienen infección del tracto urinario, puede ser también por vía patógena, ¿no? O espontánea, no se sabe por qué. Y encima esa es la más frecuente. ¿Usted tiene infección? No. ¿Se ha hecho alguna herida? No, espontánea. Y procedimiento, como una vez vi por acupuntura, por dar un ejemplo, ¿no? O le sacaron un uñero que está infectado por ahí. El secundario a procedimiento. O secundario a usuarios de drogas parenterales, ¿no? Que se inyectan por ahí el germen, ¿ya? Y esta disitis va a ir a expandirse al platillo inferior de la vértebra superior y al platillo superior de la vértebra inferior. Y puede empezar a generar osteomelitis de esos huesos que están por arriba y por abajo, y en casos severos generar destrucción ósea con deformidad y fractura de sus huesos cuando es muy severo, muy severo. ¿Qué va a sentir una persona que tiene disitis? Bueno, va a haber dolor, dolor que va a estar localizado a nivel de la zona que está infectada, dorsal o lumbar, ¿no? Es muy raro en la cervical, más es en la dorsal y en la lumbar. Dolor localizado que empeora con el movimiento, se irradia al abdomen, puede irradiarse a las caderas, dependiendo, pues si está en la zona dorsal, la pus le va a doler la zona del abdomen. Si más está en la zona lumbosacral, L4, L5, L1, será más hacia las piernas, hacia las caderas, los glúteos, ¿ya? Puede haber síntomas radiculares, por supuesto que sí, así sea dorsal o lumbar, pueden comprimirse las raíces que están bajando y que producir parestesias, hormigueos, ciática, bilaterales o unilaterales, una pierna más que la otra, ¿no? Y en casos severos ya puede incluso generar parálisis por compresión de la misma pus o fracturas asociadas a los cuerpos vertebrales, ¿ya?
Muy bien, síntomas radiculares muy frecuentes en la discitis, ya les duele mucho porque la pus puede ocupar el canal o la pus puede irse por las foráminas e irritar a esas raíces, ¿ya? Fiebre hasta en el 50% de los casos y severa contractura paravertebral que genera mucho dolor, ¿ya? No puede pararse, sentarse, caminar porque le duele, pues porque hay pus en su columna. Así se ve una discitis, vean. En la ponderada T1 se ve todo negro, el hueso se ve tipo intenso y no se ve liso. En esta ponderada T2, que es la ideal, vemos cómo el material turbulento se ve blanco, blanquecino y miren, ha destruido el cuerpo vertebral superior y parte del cuerpo vertebral inferior. Y esta resonancia, esta secuencia se llama STIR, te voy a enseñar para su vida médica. Cuando tú quieres saber si el hueso está inflamado, pide secuencia STIR. Por ejemplo, ¿dónde te gustaría saber si un hueso está inflamado? ¿En una fractura o en una infección? ¿Para qué sirve el STIR? Por ejemplo, ¿será esta infección reciente o antigua? ¿No? Entonces, el STIR te va a decir, si el STIR sale así negro como esto, entonces esto es antiguo. Pero si te sale así blanquecino o una fractura, si la fractura es fresca de esa persona que se ha caído, de esa abuelita o de ese abuelito, si es reciente, el STIR lo va a pintar así con edema óseo. Pero si esa fractura es muy antigua, ya fusionó, va a ser negra, ¿ya? Entonces para eso sirve el STIR. Esta es una discitis con destrucción de las zonas óseas contiguas a la vértebra superior e inferior, asociado a amplio edema óseo reciente. Y mira, compresión de la médula. ¿Ves este conducto negro en la médula? Y esto es el líquido cefalorraquídeo. Y se ve cómo está haciendo retroclusión, está disminuyendo el espacio del líquido cefalorraquídeo y así genera una cintura a la médula espinal. Eso genera radiculopatía y casos muy severos de compresión con dificultad para poder parálisis o paraparesia de las piernas, ¿ya? En los rayos X, que es lo más sencillo que puedes tomar si es que sospechas, estás en una posta y solo tienes rayos X y hay un dolor persistente, crónico, que no pasa a pesar de los analgésicos y te dicen que le duele, que le da fiebre, entonces aunque sea pide los rayos X. Bueno, si es reciente, se va a ver levemente una zona leve esclerótica y entre ambos platillos, ¿ya? Pero si tiene larga data, mira, como en este caso 6 meses, se ve bastante esclerosis subcontral en ambos platillos superior e inferior, ¿ya? Es una forma indirecta de sospechar al menos que hay alguna infección, que también se ve acá también. La dermatografía también ayuda para ver focos de discitis, ¿ya? De discitis. Si ver si está asociado a osteomelitis vertebral, ¿ya? Porque puede ver las dos cosas, leyendas de tecnesio 99 y tiene que haber una hipercaptación, ¿ya? Focal en los platillos terminales, o sea, en el superior y en el inferior. Y también nos ayuda a diferenciar de osteomelitis. ¿Cuál es la diferencia? Que la osteomelitis solo afecta a uno de los dos platillos. Ahora te voy a decir, ¿ya? El resultado positivo no es patognomónico, es cierto, puede ser un tumor, una fractura. Entonces, así ves. Entonces, por ejemplo, esto es una osteomelitis y mira, tiene incluso unos abscesitos paravertebrales que no se vería en una osteomelitis, ¿ya? Y toma el platillo superior y el platillo inferior. En cambio, la osteomelitis suele empezar en un cuerpo vertebral por aquí y esto está limpio, eso está limpio. Entonces, ahí sospechas que más que todo tiene osteomelitis, que tiene otro tratamiento distinto a la discitis, ¿ya? Entonces, dermatografía ósea también ayuda. Veamos ahora el mal de Pot. El mal de Pot, que es común en este país sí, debes estudiar, no en Suiza, si te vas allá a Alemania no, pero acá sí. El mal de Pot es la infección generada por la Mycobacterium tuberculosa en la columna vertebral, ¿ya? En la columna vertebral. Mycobacterium puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo humano, ¿ya? El principal lugar es el pulmón, donde vive de forma latente, puede estar en el riñón, que es el segundo lugar
lugar en la vía urinaria, pero también puede ubicarse en la columna vertebral. ¿Cuál es la zona común más afectada? Es la región dorsal es la zona más afectada, ¿ya? La región dorsal. Entonces, paciente con dolor dorsal persistente, dorsal que no mejora con los antibióticos, con los analgésicos, vuelve otra vez a la consulta, ya se ha ido a varios doctores, le han recetado ketoprofeno, ketorolaco, tramadol, lo usa, le ayuda, pero deja y vuelve, pídele pues una resonancia, una placa, puede ser, pregúntale si ha bajado de peso, si en la familia hay tuberculosis, si ha tenido tos, ¿no? Para tratar de sumar. Si te dice que no, tampoco vas a descartar, porque su problema está en la columna, ¿ya? La región dorsal es la más afectada. Puede haber fiebre, pérdida de peso, fatiga y dolor de espalda. Compromiso neurológico al igual que el anterior, ¿no? Bastante alto, hasta el 60%. ¿Por qué? Porque de la misma forma puede producir fractura, deformidad y compresión de la médula espinal. Por eso la gravedad de esta enfermedad. Mira, generalmente hay compromiso que se va más hacia la zona anterior, con rotura del ligamento longitudinal anterior, generando inestabilidad en esta zona y generando deformidad en cifosis. Es la principal deformidad que causa la tuberculosis, se vuelven jorobados. Cifosis, y es la causa más común de paraplegia, da parálisis, ¿ya? Parálisis de miembros inferiores, o sea, en silla de ruedas, paraplegia, o sea, paraplegia es que no mueve las piernas, las dos piernas, ¿ya? Eso es la paraplegia. Y la cuadriplegia es cuando uno no mueve las cuatro extremidades, eso es cuadriplegia. Muy bien, a nivel vertebral la presentación puede tener tres tipos, una forma prediscal, patrón central o patrón anterior. Esta prediscal es la más común, la infección inicia en la porción anterior del cuerpo, destruyendo las placas terminales, ¿ya? Y destruyendo el ligamento longitudinal anterior, ¿ya? Esa es la más común, es la que vas a ver en las placas generalmente de tomografía y resonancia. Patrón central se inicia en la porción media del cuerpo vertebral y hay colapso y deformidad presente, ¿ya? O sea, si es que le da en la zona media va a haber más aplastamiento así vertical de la vértebra, ¿ya? Muy bien. Y la porción, el patrón anterior, la infección se inicia más bien en el ligamento longitudinal anterior, ya no en los cuerpos vertebrales, sino en el ligamento longitudinal, erosionando la porción anterior del cuerpo vertebral, ¿ya? Y produciendo las típicas características de deformidad que es así, en cifosis. En los rayos X lo que se va a ver es un hueso muy blando, o sea, muy radio-opaco, ¿ya? ¿Por qué? Por la gran inflamación de esa zona, ¿ya? ¿Qué más? Podemos ver disminución de la altura, que no es en este caso, ¿no? Pero sí puede haber destrucción. Mira, acá se ve destrucción del platillo de la vértebra, es un colapso vertebral, ¿ya? Colapsa la vértebra. Muy bien, entonces, y aquí te están mostrando que hay un colapso en el hemisferio derecho, probablemente porque va a tener. Pídele también rayos X de tórax para que veas si hay algún problema pulmonar. Acá tienes una imagen, por ejemplo, dorsal, porque esta es la zona dorsal, ¿ya? Y de verdad que sí, todos los pacientes que he visto con TB son de la región dorsal. Uno venía con una fístula, por la espalda le salía la pus, ¿no? Por la espalda le salía la pus. Entonces la dorsal es la zona de mayor afección. Puede dar también accesos paravertebrales. Este es el cuerpo vertebral. Y este cuerpo vertebral, ahí está creciendo la bacteria, ahí se está reproduciendo la microbacteria. Y la pus se genera y se genera y empieza a acumularse, ¿no? Y puede ir hacia los laterales de los cuerpos vertebrales, ¿no? Paravertebrales, ¿ya? Y esa constante reacción inflamatoria puede generar osteolisis, o sea, se va a empezar a perder hueso, las trabéculas, todos van a destruir y eso termina generando colapso vertebral y deformidad. Las discitis pueden generar sí, pero no es muy común. Lo más frecuente que produzca eso
es el mal de Pott. ¿Sabe por qué? Porque la licitis es aguda. En unos días ya le duele y le da fiebre, es rápida. 2 días, 3 días, y te va a ir a buscar. En cambio, el mal de Pott no. El mal de Pott es crónico en el tiempo. El paciente va a un lado, va a otro lado, él sigue haciendo sus cosas, va a trabajar, sigue siendo papá, sigue siendo trabajador. Pero y eso le da tiempo a que rompa y destruya gran parte del hueso y genere estas deformidades que pueden comprimir a la médula completamente y producir lo que dije, paraplegia o paraplegia, ¿no? Paraplegia o paraparesia. En cambio, las licitis no tanto. Pueden hacerlo, sí, pero no es tan frecuente. Más dan radiculopatía, o sea, el paciente siente corrientes, hormigueos, etc. La tomografía va a mostrar zonas de lisis o de ruptura del hueso, esas zonas donde vemos el hueso se ve blanco, pero hay zonas no hipodensas, donde son zonas de pérdida de hueso, ya no hay hueso ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la vértebra dorsal, acá están las costillas, y acá está el pedículo de la vértebra y las láminas y la apófisis espinosa, ¿ya? Entonces, hay destrucción ósea, a veces se pueden romper o destruir los pedículos y eso ya genera inestabilidad. Puede haber fracturas con retropulsión de los fragmentos óseos aquí al canal y eso comprime la médula y da lo que dijimos paraplegia, ¿ya? Paraplegia. Acá tienes entonces la diferencia entre una infección por un germen piógeno y por una bacteria de tuberculosis a nivel del hueso. Las osteomielitis son más frecuentes piógenas en la zona lumbar, pero las tuberculosas son más frecuentes en la zona torácica. Aquí hay mucha deformidad por el largo tiempo que va a durar la enfermedad hasta ser diagnosticada y la persona puede vivir ahí con su dolor. En cambio, estas no, las piógenas dan mucha fiebre, malestar general, decaimiento, no puede ir a trabajar, no puede. Las piógenas tienen una clínica muy severa, ¿ya? Como este tiene tiempo para crecer y formar reacción, abscesos paraestinales son muy frecuentes, ¿ya? Tiene una progresión rápida y con mucho dolor, es una progresión lenta y con menos dolor, como les digo, el paciente hace sus actividades, ¿ya? Diseminación subligamentaria es poco común y esta se va por el ligamento longitudinal anterior o a veces inicia en el ligamento longitudinal anterior. El tratamiento definitivamente es antituberculoso. Si el paciente tiene inestabilidad y daño neurológico, o sea, se ha comprometido los pedículos, hay pérdida de los cuerpos vertebrales o hay compresión, sí o sí tiene que ir a cirugía, ¿no? A veces se recambia el cuerpo vertebral, a veces hay que ponerle tornillos para quitar la columna y tratar de devolverle a la curvatura, que sea menos, pero más que todo es para darle estabilidad a la columna y descomprimir. Es descompresión y debilidación. Esos son los objetivos de la cirugía. Dar estabilidad, descomprimir y debilidad, o sea, limpiar toda la zona donde está la pus, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? Debilidad, descomprimir, corregir la deformidad, ¿ya? Y la osteosíntesis, que es colocar tornillos transpediculares a esos pacientes. Entonces, si tienes un paciente que tiene una infección del cuerpo vertebral y tiene una columna estable, es decir, no hay colapso vertebral, los pedículos se encuentran bien, no hay fragmentos dentro de la médula, es una columna estable y no tiene parálisis, entonces le puedes ayudar haciéndole una biopsia percutánea. A través de la piel entramos con unas cánulas que ingresan a través del pedículo hacia el cuerpo vertebral y se empieza a tomar muestras de biopsia guiada por rayos X intraoperatorios, ¿no? Con arco en seco. Y si la columna está inestable, o sea, se ha roto los ligamentos, los pedículos, hay parte del hueso dentro del canal o hay deformidad total ósea con colapsos vertebrales múltiples, el paciente no tiene déficit
neurológico, podrías plantearle solo biopsia versus cirugía de estabilización, ¿ya? Entonces, esas dos, ¿ya? Claro que si no le pones cirugía de estabilización y le haces la biopsia, le vas a curar de la infección, pero se va a quedar con su estabilidad y ahí se va a funcionar, ¿ya? Y lo otro es darle cirugía con tornillos, ¿ya? Entonces, esas son, y obviamente continuar su tratamiento. Listo. Continuamos con la siguiente review. Siguiente. Aguante. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver. Para ver tumores cerebrales, debemos recordar cuáles son las células que conforman el cerebro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos a las neuronas que conectan circunvolución con circunvolución, tenemos las neuronas que conectan hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral, las neuronas que conectan la corteza con el tronco, y así, fibras comisurales de proyección, ¿no? Fascículos. Pero aparte, tenemos células que conviven con las neuronas, que son las células de la glía. Estas células de la glía que tienen una función específica, porque las neuronas lo que hacen es transmitir señales, estas células de la glía tienen otras funciones. Por ejemplo, las células ependimarias forman la pared de los ventrículos, forman la pared del conducto ependimario y la médula espinal, ¿no? Ella se puede volver cáncer y, o sea, mutar y volver y formar ependimoma. Los astrocitos, que son las células principales de los tumores primarios del cerebro, los más frecuentes, los astrocitos que forman parte de la barrera hematoencefálica, generan los astrocitomas, ¿ya? Los astrocitomas. Los oligodendrocitos, que son células que tienen varias ramificaciones para crear la mielina de los axones de las neuronas, esos oligodendrocitos, que son parte del sistema nervioso central, generan la mielina del sistema nervioso y ellas se pueden volver tumor y se llaman oligodendrogliomas. En el sistema nervioso periférico, como por ejemplo los pares craneales con sus axones periféricos, son parte del sistema nervioso periférico, o las raíces raquídeas T12, L1, C6, L4. Esas raíces, como son periféricas, no tienen oligodendrocitos, tienen células de Schwann, y no les salen prolongaciones como un pulpo, sino que ellas abrazan al axón y le generan la mielina. Esas células generan los llamados schwannomas, o sea, tumores de las vainas de los nervios periféricos. O sea, esos tumores vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el tumor más frecuente en el ser humano a nivel del cerebro, del sistema nervioso? Las metástasis. ¿Ya? Las metástasis son de lejos la causa más frecuente. Si ves una lesión que capta contraste en anillo, búscale, puede estar en el pulmón, en el riñón, etcétera, etcétera. ¿Ya? El siguiente en frecuencia son los astrocitomas. Esa de la célula del astrocito. Es el tumor primario más frecuente. Hay grados, 1, 2, 3, 4. Ya está. El grado 4 se llama, le han puesto ese nombre, pero es derivado de los astrocitos, glioblastoma múltiple. Es el más agresivo, el más mortal y el más frecuente de todos los tumores primarios. En los niños, si no les diera leucemia, la Teletón, su tumor principal son los tumores del sistema nervioso. Ese es su principal tumor. Si quieren verlo desde el punto de vista de solidez, los sólidos son los más frecuentes, porque estos son cánceres del torrente sanguíneo, de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, el sólido más frecuente son los tumores cerebrales, ¿ya? ¿Qué le dan a los niños? Glioblastomas. Gliomas, perdón, claro, derivado de los astrocitos, meduloblastomas, ya vamos a ver eso. Con respecto a la ubicación en los adultos, la mayoría de tumores lo vamos a encontrar de la tienda del cerebelo, o sea, del tentorio para arriba. Lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo parietal, ínsula, tálamo, ahí, arriba del tentorio, suprarestral. En cambio, los niños, vamos a ver que está aquí atrás, en el cerebelo, en el vermis cerebeloso, por el hemisferio cerebeloso, en el
cuarto ventrículo, o sea, debajo del tentorio, ¿ya? Pero los niños generalmente hacen tumores de la fosa posterior, se llama infratentoriales, ¿ya? También hacen supra, ¿ya? Pero muy frecuentemente infra. Y en menores de 2 años cambia un poco, ahí sí que son gliomas. Y estos gliomas casi siempre son de la corteza frontal, temporal. En los menores, pero ya mayores de 2 años, 4, 5, 8, 10, casi siempre son acá, en la fosa posterior. Bien, y si son las metástasis la principal causa, ¿cuáles son los más frecuentes? Pues los del pulmón, ¿ya? Los del pulmón. Muy bien, están usualmente en la unión córtico-subcortical, o sea, son bien periféricos. Le sacas el hueso y ahí está. Le sacas el hueso y ahí está en la metástasis, ¿ya? También las metástasis son el tumor más frecuente de la fosa posterior. Entendemos por fosa posterior a la zona ubicada entre el peñasco del temporal y el hueso occipital. Ahí se alberga el cerebelo, el bulbo, el cuarto ventrículo, debajo del tentorio, ¿ya? Y si vemos por ejemplo, un tumor en el cerebelo, eso es metástasis. Acá tenemos el mundo contrario. Muy bien, ¿cuál es el principal tumor? El pulmón. Cánceres de bronquio, adenocarcinomas, etcétera, etcétera. Hasta un 10% nunca se sabe de dónde vino. Y el tumor que hace más metástasis es el melanoma. Doctor, entonces es más frecuente el pulmonar y el que más hace metástasis. ¿Cómo es eso? Resulta que, para que tengas un ejemplo, si tú tuvieras a 10 personas con cáncer de pulmón y a 10 personas con melanoma, las 10 personas van a hacer metástasis al cerebro. Las 10. Si tú tuvieras 10 personas con cáncer de pulmón, 4 van a hacer y 6 no, por darte un ejemplo. ¿Qué te estoy dando a entender? Que él metastatiza más. ¿Pero por qué él es el más frecuente? Porque en el mundo mundial habrá 1000 personas con melanoma, pero millones de millones con cáncer de pulmón. Por eso el cáncer de pulmón es el más frecuente en dar metástasis, porque hay mucha casuística en cáncer de melanoma. Por ejemplo, la tía, la media hermana de mi mamá, le salió un melanoma acá. He visto solo 2 casos de melanoma, el de la tía y uno en el pie, acral. El de la tía hizo como 60 metástasis en ambos hemisferios cerebrales. Y el del pie tenía uno de este tamaño. Es muy metastante el melanoma maligno, ¿ya? Pero los casos son raros y pocos. Más frecuente es del pulmón. Entonces, por eso él es la principal causa de metástasis, ¿ya? Algunos pueden sangrar, es decir, llegar como ACV hemorrágico a la emergencia. ACV, claro que es una hemorragia pequeña, ¿no? Coriocarcinomas, los melanomas, cánceres de tiroides y el mismo carcinoma bronquial. ¿Cómo se ve una metástasis? Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 metástasis, ¿no? En esta vista sagital. Entonces, capta contraste en el anillo. Igualito que como vimos el absceso, capta contraste en el anillo, ¿ya? Cuando le pones, pues, el yodo, ¿ya? Y una cosa importante es que siempre están asociados a edema de tipo vasogénico, o sea, discipliforme. Entonces, los edemas vasogénicos se ven como dedos de guante así alrededor de la lesión, ¿no? Y eso es porque hay fuga vascular, hay tanta vasodilatación que el agua se sale pues de los vasos sanguíneos a través de las hendiduras intercelulares del endotelio. Muy bien, si tengo una metástasis y el cáncer no está controlado, o sea, tiene cáncer de pulmón, encima se le ha hecho metástasis al hígado, y está en fase terminal, y tiene acá, no vas a operar, porque no le vas a solucionar nada, porque el primario ni siquiera está controlado. Van a punta médica. El controlado, si son múltiples, el de mi tía que tenía 60, no van a cirugía. Pero si tiene menos de 3, puedes valorar operar 1, 2 o 3, que están cerca juntos, o uno de ellos el que esté comprometiendo más al paciente, ¿ya? Y si es única, entonces de todas maneras va a cirugía, ¿ya? Si es única y está controlada,
metástasis. Ahora gliomas. Ya vimos, derivan de la glía. Ya te enseñé cuáles son las células de la glía. Uno son los astrocitos. También están los oligodendrocitos y los ependimocitos. ¿Ya? Derivan de esas células. Pero el más frecuente y los más agresivos son, dependiendo del grado, pero son estos los astrocitomas. Se han derivado de las células del astrocito. La clasificación que se utiliza es la que es la OMS. Ella diferencia pues si el glioma es focal o difuso. Vamos a ver. ¿Qué significa difuso y qué significa focal? Focal significa que no infiltra el tejido. El tumor está allí, pero no está invadiendo el parénquima. Está como medio encapsulado, ¿no? Está que crece, pero no está dañando las estructuras. Está generando compresión, sí. Está ocupando un espacio, sí. Pero él es solito ahí. Entonces es focal, por eso. De eso solo voy a hablar del astrocitoma pilocítico, nada más del astrocitoma pilocítico. Y los difusos son difusos porque ellos empiezan a generar cierta infiltración, tienen masa típida, tienen más mitosis. Entonces, como tienen esas características celulares, empiezan a infiltrar el tejido. Algunos incluso pueden hacer metástasis de tanta infiltración, llegan a otros vasos y se meten por allá. De eso voy a hablar solamente de los astrocitomas difusos, anaclásicos y del glioblastoma multiforme. Esta es la clasificación de la OMS, ¿ya? Que utilizamos actualmente. Bien, los astrocitos. Vamos a ver primero los astrocitomas, luego veremos los oligodendrogliomas y después veremos los ependimomas. Los astrocitomas pueden ir desde el grado 1, donde son más localizados, menos infiltrantes, no difusos, y luego veremos los difusos e infiltrantes, ¿ya? Entonces, vean, tenemos el grado 2, que es un astrocitoma, pero de bajo grado, el anaplásico, que también es de bajo grado, y el glioblastoma, que es el de alto grado, grado 4, siendo este el más frecuente de toda esta lista. El más maligno y el más agresivo es el más frecuente de ellos. Bien, los difusos o infiltrantes tienen un carácter local infiltrativo, capacidad de dispersarse hacia lugares lejanos y degeneran hacia formas más malignas. Eso es cierto. Por ejemplo, tú operas un astrocitoma de grado 2 en el año 2015 y luego regresa otra vez por recidiva y ya es grado 3 y le vuelves a operar y luego regresa al año siguiente porque ya ahora es grado 4 y pues, tienen esa capacidad de degenerar a malignos, ¿ya? Entonces, este cuadro te ayuda a entender las diferencias celulares entre un astrocitoma de menor grado, grado 2, grado 3 y grado 4. Comparemos al grado 2 con el grado 4. Este tiene atipia nuclear, pero no tiene gran actividad mitótica, o sea, no está que crece rápido, crece. No hay mucha proliferación endotelial, entonces no hay gran poder infiltrativo y no está necrosado. La necrosis genera mucho edema, mucha inflamación y mucha hipertensión endocraniana. El glioblastoma la tiene todos, atipia nuclear, o sea, gran zonas de genéticas mutacionales, actividad mitótica alterada, o sea, no hay un stop en la mitosis, no tenemos proteínas para hacer el stop y para continuar la división celular, pero no lo tiene, porque están mutadas. Proliferación del endotelio, gran vascularidad, pintan muchísimo, tienen una cápsula bien monstruosa, ahora lo van a ver, bien monstruosa, y puras zonas necrosadas, negras, mucha muerte del tejido, ¿no? Porque no es lo mismo que tengas el tumor ahí y él está creciendo él solo, a que esto genere muerte de tu lóbulo frontal, necrosis de lo que queda sin lóbulo frontal o del temporal. Por eso estas personas tienen muy mal pronóstico. Muy bien, veamos a los astrocitomas de bajo grado o grado 2 primero. Estos de bajo grado, ¿no?,
se dan en niños y adultos jóvenes, felizmente, de bajo grado. No captan contraste, mira, acá tienes un ejemplo. Esta es una resonancia con contraste, ves los vasitos que han pintado en la dura, en algunas zonas del espacio subaracnoideo, pero aquí no pinta. Si tú ves un tumor que no pinta, es un tumor de bajo grado, ¿ya? Ya la patología dirá exactamente qué grado es. No captan contraste, y si lo hay es muy débil. El tratamiento definitivamente es operarlo y pasa a radioterapia, ¿ya? Quimioterapia para los que vuelven a operarse, porque puedes operar y puede volver a salir. Viven hasta 5 a 10 años después de la cirugía, ¿ya? Puede haber recurrencia, ¿ya? Puede haber recurrencia. Y te muestro acá cómo se ve, ¿no? Porque si capta contraste, el glioblastoma, que es el grado 4, mira esa tremenda captación vascular, porque hay gran angiogénesis ahí en ese tumor que lo está nutriendo, ¿ya? Porque esas células mitóticas necesitan sangre para los procesos de ATP, energía y metabolismo. Astrocitomas anaplásicos o grado 3, ya no es en niños y adolescentes. Vamos aumentando la edad, vamos a llegar a los 40 años, ¿ya? Tampoco no suelen generar gran captación de contraste, y si lo hacen es muy débil, ¿ya? Porque esto está contrastado, muy débil, casi nada. También cirugía, radioterapia y de todas maneras quimioterapia. En el anterior era solo si es que había recidiva. Viven hasta 3 años después de la cirugía, igual. El más agresivo es el más frecuente del adulto, un poquito más de edad. Se puede dar también a los 30, a los 20, pero esa es la edad promedio, 50 años. Ya vamos a llegar. Hay que contarnos bien. Captación de contraste en anillo, este sí. Más abigarrada y grosera que una metástasis, definitivamente. Mediana de supervivencia, se le explica a la familia, no se va a operar, pero el 97% se muere, ¿no? A los 3 meses, igual de la cirugía o antes del medio año, ¿ya? No, pero ya le da pues, un poco de calidad de vida, ¿no? Entonces, mira, acá se ve claramente la gran captación de contraste, ¿no? Abigarrada, grosera, grande de la cápsula y de los vasos sanguíneos, un gran volumen, ocupa casi todo el lóbulo temporal, mira. Y si lo quieren ver en vivo, ahí está, ¿no? Es un bulto sobresaliente, tumoral, cantidad de vasos. Esto que ves acá, esos son los vasos que están entrando en la dolina, ¿ves? Están los vasos, ¿ya? Gran angiogénesis y zonas de necrosis, negruzcas, ¿no? Más negruzcas, zonas de necrosis. Vamos ahora a los otros que no son difusos, sino localizados, poco infiltrantes, poca mitosis, bien circunscritos, mínima capacidad. Felizmente los de bajo grado, grado 2 y grado 1 son comunes en niños y en jóvenes adultos, ¿ya? Y los más agresivos ya son para los adultos, ¿ya? Para los grandes, 40, 50, ¿ya? Muy bien, el astrocitoma filocítico es este que está acá, ¿ya? Fácil de reconocer, está en la fosa posterior abajo del tentorio. Tiene un gran quiste y un nódulo que capa. Así es. Eso es el astrocitoma filocítico. Es más frecuente en niños, es la más frecuente en neoplasia cerebral en niños, tiene una máxima incidencia en la segunda década de la vida, ¿ya? El patólogo lo que va a ver son unas fibras de Rosenthal y tiene pues esto en el hemisferio cerebeloso, ¿ya? Entonces este niño va a llegar con ataxia, no puede caminar, le da ataxia, cefalea, vómitos y le da ataxia. La cirugía es curativa y el pronóstico es excelente. Muerto el perro, muerto la rata. Oligodendroglioma. Nos vamos ahora, ya dejamos a los trocitos. Nos vamos a los oligodendrocitos, células productoras de mielina del sistema nervioso central. Menos del 10% de los gliomas
tienen esta característica, las fibras de rosental, el huevo frito, ¿no? Un núcleo bien, que pinta mucho, hipercrómico, y un citoplasma muy claro, el aspecto del huevo frito. Vamos a ver que en las imágenes contienen quistes y calcificaciones. Eso lo caracteriza y lo diferencia de los glioblastomas, ¿ya? Y otra cosa que lo diferencia, no radiológicamente, sino clínicamente, es el más epileptógeno. Paciente adulto con una lesión hipercaptante que viene por convulsiones y tiene calcificaciones, ya eso es oligodendroglioma, ¿ya? Así. Tiene quiste, tiene calcificaciones. Puede no haber convulsionado, pero ya esto es muy probable ser un oligodendroglioma. Esto ya es exagerado, te puedes para que no te olvides. No. Si ves calcificaciones, edema cerebral, esto es un oligodendroglioma. Son el tumor más epileptógeno, muy irritativo del cerebro, ¿ya? Muy bien, cirugía y quimioterapia, ¿no? Para estos pacientes con oligodendroglioma. Algunos son anaplásticos, o sea, tienen un comportamiento agresivo también, ya que también pueden recidivar. Dejamos a los oligodendrocitos y nos vamos a los ependimocitos, esos que forman las paredes por donde circulan, ¿no? Los ventrículos de líquidos de ferrorraquídeo. Acá está el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, y acá está el cuarto ventrículo. Acá vemos un tumor aquí, vemos un niño. Generalmente son benignos y felizmente son benignos y de niños, ¿ya? Muy bien, representan del 5 al 6% de los gliomas. Crecen en el suelo del cuarto ventrículo. Entonces acá tenemos el cuarto ventrículo, tiene un techo y tiene un piso. Este piso de ahí nace y mira, obstruye pues al líquido cefalorraquídeo, puede dar hidrocefalia, ya por obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo. Acá nacen del piso del cuarto ventrículo. Acá tienes otro que está cerca ya debajo del bulbo, en la médula espinal, porque ahí también hay ependimocitos, ¿ya? Pero lo más frecuente de acá, y esto es fosa posterior, debajo del clitorio, fosa posterior. Muy bien, a nivel espinal también pueden salir, pero ya es de adultos, ¿ya? Aquí, entonces ahí tenemos, ¿no? Los ependimocitos en el centro de la médula, ahí está el conducto del epéndimo y de ahí pueden nacer esos tumores, como la imagen anterior. Tienen mejor pronóstico y columna cervical es el segmento que más se afecta. Después de la columna cervical, en los adultos, le puede dar bien abajo, o sea, en los extremos, o en la cervical, o abajo en el filum terminal también le sale, ¿ya? Ahí se llama ependimoma mixopapilar, se llama. Generalmente, si tú ves que tiene aquí, pídele una resonancia completa de todo, ¿sí? Panorámica, cérvico, dorso, lumbosacro, porque por esta vía de líquido cefalorraquídeo puede infestar a otras zonas distales. Entonces es bueno hacer todo un estudio completo para ver si requiere radioterapia de todo el eje. Otro tumor es el meduloblastoma, ¿ya? Es el más frecuente en niños menores de 5 años. Y este no se origina del piso del cuarto ventrículo, sino del techo del cuarto ventrículo. Techo del cuarto ventrículo. Es la neoplasia maligna más frecuente en la edad infantil, ¿ya? Ahí están las fibras de Pomeroy, de los meduloblastoma, que puede ver el médico patólogo cuando se le manda la biopsia, ¿ya? Y tienen alteraciones genéticas asociadas, ¿ya? Genéticas asociadas para tener meduloblastoma. Muy bien, es un tumor sólido que da en la fosa, mira, en la fosa posterior. Otra vez niños, fosa posterior. Acá está el tumor que nace del techo del cuarto ventrículo. En cambio, el ependimoma nace en el piso del cuarto. Pero ambos están en el cuarto ventrículo y ambos van a obstruir y ambos van a generar hidrocefalia. Comprimen mucho estos tumores al vermis cerebeloso. Estos son los hemisferios y este es el vermis. La
característica de los síndromes vermianos es que el paciente no puede tener el tronco así como tú que estás sentado, se va para adelante o se va para atrás. Ese niño no lo puede sentar en la cama, lo tiene que agarrar, porque está como una palabra que se va. Entonces, debutan así con cefalea, náusea, vómito, dolor de cabeza. Estos niños de 5 años, como ver un niño así que vomita, no puede comer, no puede, su tronco no lo puede contener, de verse un niño sano, es muy triste, muy penoso, ¿ya? Debuta con hidrocefalia obstructiva, ataxia de tronco, ¿ya? Pueden también comprimir a los cerebelos, ¿no? Si comprimen más un lado, va a tener ataxia hemicerebelosa, caracterizada porque hay ataxia y desviación del cuerpo hacia un lado, del lado comprimido ipsilateral, ¿ya? Entonces puede haber diadofosinesia, no hay buena prueba de dedo-nariz en ese lado, entonces lo que es síndrome cerebeloso. Los meningiomas son los tumores benignos más frecuentes y le siguen en frecuencia, o sea, el tumor más frecuente del sistema nervioso primario es el glioblastoma. El segundo en frecuencia son los meningiomas y son benignos y generalmente se da en mujeres porque tienen un componente de producción estrogénico según las teorías que se dan, ¿ya? Es el más frecuente extraparenquimal porque van a ser de la dura, ¿ya? O sea, no nace de las células de los astrocitos ni de las neuronas, no, nace de la meninges, ¿ya? De la meninges. Afecta a mujeres en la quinta y sexta década de la vida. Vamos a llegar, chicas, vamos a llegar. Así que ya sabes, ya tú sabes, ¿no? Entonces, muy bien, en la infancia, cuando está asociada a una enfermedad que se llama la neurofibromatosis, aparecen desde niños y con varios meningiomas por todo lado. Meningioma, crecen del aracnoides, entonces, crecen del aracnoides, ya no de la dura madre. Entonces, recuerden que las capas meningias son la pía madre que está pegada a la corteza cerebral, la aracnoides y la dura madre. Entonces, crecen del aracnoides, ¿ya? La localización mira, recuerda que el tejido meningio cubre a todo el cerebro, está por la convexidad, forma parte de la hoz del cerebro, forma parte del tentorio y forma parte del piso, ¿no?, de tu cerebro. Entonces, en cualquier zona te puede salir un meningioma porque toda la zona de la cavidad craneana está recubierta de meningio, ¿ya? Muy bien, pero la localización más frecuente es aquí, en las convexidades, ¿no?, de la zona frontal, parietal, esa es la zona más frecuente. Pueden calcificarse y tienen en patología espatopneumónicos, le dicen cuerpos de Samoma, ya tú marcas meningio, porque es patopneumónico, solo está en el meningioma, en los cuerpos de Samoma, ¿ya? Bueno, y si quieres tratar de ver marcadores inmunohistoquímicos del tejido, puedes pedirle esos estudios, ¿ya? Realmente lo piden todo. Hay un meningioma especial que produce unos síntomas especiales característicos. Esto de aquí es un meningioma que está naciendo desde la zona de la fosa anterior a nivel del surco olfatorio. ¿Recuerdan que en la cara basal del cerebro, en la zona frontal, ahí está pasando el bulbo, ¿no? Para que está recibiendo los filetes nerviosos sensitivos de la zona de la nasal. Aquí en esta base, en la fosa anterior, porque esto es parte de la fosa anterior, aquí hay durama, aquí hay meninges, acá hay aracnoides, acá también. Fíjense, lo más frecuente es acá. Donde puede salir en cualquier lugar. También sale de la hoz del cerebro. Son meningiomas parasagitales. De la hoz también sale. ¿Por qué te menciono este? Porque tiene un síndrome característico. Como nace, comprime el surco olfatorio, van a tener anosmia. Puede haber compresión por expansión de los nervios ópticos, agudeza visual, y como va a comprimir a los lóbulos frontales donde está la conducta, alteración de la conducta. Así es que por alteración de la conducta y pérdida del olfato y de la agudeza visual se llama el síndrome de Foster-Kennedy, ¿ya?
Así se ve un meningioma. Esta es la forma, son muy calcificados, son súper intensos, ¿no? Súper intensos en la imagen de tomografía y resonancia, ¿ya? Y si tú le pones contraste, pintan más todavía. O sea, normalmente son blancos, pero cuando tú le inyectas el contraste se aviva más todavía, bien irrigado, ¿ya? Tiene un aspecto homogéneo, bien redondeado, ¿no? Realza con el contraste y a veces se puede ver la cola dural, ¿no? Pasa la colita, de ahí está naciendo el tumor y tiene el cuerpo, ¿no? Es frecuente en mujeres, cuerpos de sarcoma y se da en las convexidades. Muy bien. Tratamiento, cirugía es curativa, ¿ya? Lo sacas como es benigno y ahí queda. ¿Puedes mandarlo a radioterapia? Sí, cuando son meningiomas malignos, ¿ya? Porque hay un porcentaje mínimo que son malignos. Muy bien, pasemos a ver ahora los tumores dependientes de las células de Schwann, o sea, los schwannomas. Los schwannomas pueden salirle a cualquier par craneal. Puedes tener un schwannoma del quinto par. Raramente, pero existe un schwannoma del noveno par. En este caso te voy a hablar del octavo par craneal porque es muy frecuente como schwannoma, ¿ya? Y como es del octavo par, se llama neurinoma del octavo par, ¿ya? Se llaman neurinoma o schwannoma vestibular, aunque en realidad deberíamos decirle schwannoma vestibular. El octavo par craneal está formado por dos fibras, ¿no? Lo que se llama el nervio vestíbulo coclear. Uno va hacia la zona del sacro y el utrículo y el otro va directamente a la coclea para la audición y el otro es para el equilibrio. Nacen pues de la vaina de la rama vestibular, de ahí nacen. Es benigno y de crecimiento lento. Es el tumor más frecuente. Recuerda que el octavo par craneal, ya enseñé la otra vez, que sale de la unión bulbo-protuberancial y bien lateral. Y atrás de él está el cerebelo. Entonces sale justo entre el ángulo del puente de Barolio y el cerebelo. Esa zona de ahí es una zona donde salen tumores. Los más frecuentes del ángulo pontocerebeloso son estos: los schwannomas vestibulares seguidos de los meningiomas. Claro que el meningioma nace del aracnoides que está pasando cerca del ángulo pontocerebeloso, no es del nervio. En cambio, este sí nace de las células de Schwann que están rodeando a esa fibra nerviosa, ¿ya? Es el tumor primario también más frecuente de la fosa posterior en adultos, primario más frecuente, y en los pacientes con neurofibromatosis son bilaterales, o sea, de los dos nervios del lado derecho e izquierdo. ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene esto? Claro, como está creciendo de la rama vestibular, va a comprimir también a la rama coclear, hipoacusia neurosensorial, ¿no? Pierden la audición o sordera, sordera también, neurosensorial. Acúfenos, o sea, ruidos dentro del oído, vértigo, mareos. Y si es que el tumor crece, puede crecer hacia arriba o puede crecer hacia los laterales. Si crece hacia arriba, puede empezar a comprimir el quinto par y el paciente va a empezar a sentir adormecimientos y hormigueos de la cara ipsilateral al tumor. Puede ir creciendo hacia laterales o mediales, puede comprimir al séptimo par craneal y producir parálisis facial también ipsilateral completa, parálisis facial completa. Caso severo, ya si creciera hasta muy inferior, parálisis del noveno par con dificultad para deglutir, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico es con resonancia y el tratamiento es quirúrgico definitivamente, ¿ya? Entonces, como es benigno, se tiene que operar. Ahí está. Ve aquí, esta es la fosa posterior, acá está el cerebelo, acá está el puente, o sea, la protuberancia. Este es el ángulo pontocerebeloso. Ponto, cerebelo, de aquí, meningiomas, schwannomas, ¿ya? Mira, acá esto que no se ve de negro, este es el peñasco del temporal, ¿no? Y de ahí en el peñasco tenemos el conducto auditivo interno, ¿no es cierto?
por donde va entrando pues el nervio auditivo, perdón, del peñasco, el nervio auditivo llega al tronco, ¿no? Porque es un nervio sensitivo aferente. Y vea usted cómo nace pues acá, como un cono de helado, ¿no? Como un cono de helado. Entonces esa es la característica, como un cono de helado con peladito. Bien, el tercer tumor más frecuente del cerebro son los tumores de la hipófisis. Primero, glioblastoma, segundo, meningioma y tercero, los tumores de la hipófisis. ¿Ya? Entonces, de los tumores de la hipófisis, el más frecuente son de la adenohipófisis y de ellos el más frecuente es el prolactinoma. Pero resulta que el prolactinoma simplemente es un microadenoma, o sea, es chiquitito, 3 milímetros, 4, pero es un tumor, pues, pero es chiquitito. Y los prolactinomas que producen galactorrea en las mujeres y disfunción sexual, pérdida de la libido y ginecomastia en los varones, más no galactorrea porque no es frecuente, siempre son pequeñitos, ¿no? Son pequeños. El varón sí puede crecer un poco más, pero las mujeres son chiquititos. Y el tratamiento es con pastillas nada más. Por eso neurocirugía nunca ve los prolactinomas. Y muy raras veces podrían ver varones con prolactinomas, que generalmente tienen comportamientos malignos. Pero lo regular es que son microprolactinomas y solo se tratan con bromocriptina o cabergolina y se acabó. Nunca le vemos el prolactinoma. Al que sí vamos a ver es al segundo más frecuente, que es los adenomas hipoficiarios no funcionantes. O sea, como en la adenohipófisis, aquí están los lactotropos, tirotropos, gonadotropos. Ellos producen hormonas. Pero estos que son los segundos más frecuentes no producen nada. Solo es un tumor que crece y crece y crece y crece y crece. Y crece bastante, y crece mucho, es gigantesco, lo deja ciego a la persona. Es muy grande, pero no produce ninguna hormona. Simplemente crece. Entonces se llaman adenomas hipoficiarios no funcionantes. Un ejemplo de funcionante, prolactinoma. Otro ejemplo de funcionante, la acromegalia, pues, porque produce hormona de crecimiento. Otro funcionante, Cushing, porque produce ACTH. Esos también son quirúrgicos, pero le siguen después, ¿no? Después de este, el más frecuente, tercero es el acromegálico y el cuarto puesto son los de corticotropina, o sea, de ACTH. Pero el segundo es este, que no produce nada, ¿ya? Producen mucho efecto de masa, son muy frecuentes, ¿ya? Muy bien, y son frecuentes en la tercera, cuarta década de la vida. Cuando son muy chiquititos, menos de 10 milímetros o 1 centímetro, se llaman microprolactinomas, generalmente son los microadenomas, generalmente son los prolactinomas. Acá usted tiene el quiasma óptico, el tallo hipoficiario y la hipófisis, no es un globo. Acá se ve un macroprolactinoma, mide más de 10 milímetros y está comprimiendo al quiasma óptico, lo está comprimiendo. Y el comprimir al quiasma óptico lo que va a producir en esos pacientes es compresión de las fibras nasales del quiasma óptico, porque el quiasma óptico está recibiendo las fibras nasales de la retina y las fibras temporales, pero las fibras temporales que ven el campo nasal no decusan, se van de frente. En cambio, las fibras nasales que ven los campos temporales es así decusan. Y justo el prolactinoma crece ahí, donde está la decusación de las fibras nasales, y el paciente no ve los campos temporales. Por eso se choca con el poste, cuando limpia la mesa no ve la taza, la bota, porque no ve los campos temporales. Eso se llama hemianopsia bitemporal, ¿ya? A veces crecen tanto estos tumores que pueden generar apoplejía hipoficiaria, o sea, rompen los vasos de la hemorragia. Es una emergencia porque le puede dar ceguera, ¿ya? Llega la emergencia, ya tiene los antecedentes, está esperando cirugía, ¿no? Entonces, hay deterioro neurológico, cefalea, pérdida de la agudeza visual. El tratamiento, si es que es muy gigante, puede ser a través de trabecutomías terionales para llegar
debajo de el quiasma, levantarlo y sacar el tumor. Y la otra forma es ir por abajo, o sea, por la vía transestenoidal, por la narina se ingresa hasta la base del seno esfenoidal y al piso de la silla turca y se saca el tumor, ¿ya? Son muy recidivantes a veces, tienen que ir a radioterapia, ¿ya? Y después de la cirugía se puede generar pánico, pituitarismo, se puede producir chica también, diabetes insípida, ¿ya? Porque se lleva la neurohipófisis y produce a su vez la ADH. Bien, vamos a ver este último, ¿ya? Estos de aquí son los tumores espinales. Mira los tipos que puedes tener. Puedes tener los tumores intramedulares, intradurales. Ejemplo, un astrocitoma, por ejemplo. Así como hay astrocitomas arriba, aquí también hay astrocitomas. Porque aquí también hay astrocitos. Tienes los extramedulares, mira. Los extramedulares. Intradurales. ¿Ya? Por ejemplo, los schwannomas de la raíz. Y tienen los extradurales. Por ejemplo, una metástasis extra. Acá hay un corte axial. Intradurales, intramedulares. Un astrocitoma. Intradurales, extramedulares. Y los extradurales que podrían ser las metástasis. Los tumores raquídeos son el 15% de todos los tumores del sistema nervioso y al igual que en el cerebro, las metástasis son los más frecuentes. Las metástasis. Muy bien, felizmente la mayoría de tumores primarios del canal raquídeo, la mayoría son benignos, generalmente son meningiomas o schwannomas, ¿ya? Son los más frecuentes que hay. Bien raro los astrocitomas, pero no es lo más común. Como son tumores primarios, tienen tiempo para crecer y crecer, hasta que un día crecen tanto que ya comprimen, ya. Generan compresión medular, paraplegia, paraparesia, parálisis. Ahí están los tumores, ¿ya? Los extradurales, fuera de la dura madre, fue una metástasis, un cordoma, intradurales, extramedulares, los schwannomas y los meningiomas. Y los intradurales, intramedulares, los astrocitomas y los ependimomas que vimos hace rato, que dije que más frecuentes eran cervicales en los extremos o en la zona de los pixopapilares en el filum terminal. Los extradurales son los más frecuentes, ya dije, son las metástasis, ¿no? Pueden crecer, ¿no? Crece en cuerpo vertebral y en el espacio epidural también. Metástasis vertebrales. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? Radioterapia, cirugía descompresiva para aliviar el dolor, ¿no? Y se da, las cirugías descompresivas están reservadas para situaciones agudas, ¿ya? Donde no se dispone del primario. O sea, no sabemos cuál es. ¿Vendrá de dónde? ¿De la próstata? ¿De dónde será ese cáncer? ¿Del riñón? No lo sabemos. Muy bien, después de la radioterapia. La cirugía puede ser más que todo generalmente de descompresión para aliviar a la médula, no para curar, ¿ya? Son metástasis. Los cordomas son otro tipo de extradurales, ¿no? Los cordomas sacros. Y cuando lo mandas al patólogo, lo que ven son células fissalíticas. Los intradurales, estos de aquí sí, los más importantes. Intradurales, no son los más importantes. Esto sería, sí, está bien, extramedulares, intradurales. Estos son los más frecuentes. Ahí están los schwannomas y los meningiomas, ¿ya? Los schwannomas son los primarios más frecuentes de todos. O sea, por ejemplo,
Raíz LU. El otro día operé un xanoma de raíz LU. ¿Dónde le duele? Por la ingle y la cara anterior del músculo. Es un dolor persistente, pero más que la radiculopatía es el dolor de la espalda. Son muy dolorosos, ¿ya? Porque comprimen pues a la médula. Mira cómo el tumor está aquí. Mira cómo está comprimiendo la médula, ¿ya? Entonces son muy dolorosos. Provocan déficit neurológico en el territorio de la raíz que se está comprimiendo, ¿ya? Entonces vean esta gran compresión de la, son muy dolorosos, ¿ya? Los meningiomas predominan en mujeres, generalmente es en la región torácica, ¿ya? La región torácica son mujeres que vienen con dolor acá en esta zona. ¿Qué será? TED, ¿qué será? Un meningioma, fibromialgia, tantos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Pero una característica es que hay radiculopatía hacia las costillas. Radiculopatía, si tienes una paciente mujer que te dice que tiene un dolor persistente en la zona dorsal y que se le irradia hacia adelante, no puede, dependiendo, pues no, si es un dolor muy fuerte, pues una pancreatitis. Hay que hacer diagnósticos diferenciales y una de esas causas son los meningiomas, ¿ya? Felizmente, como no están dentro de la médula, entonces cortas la dura madre, porque tú sacas el hueso y debajo del hueso vas a encontrar la dura, que es como una telita blanca. La cortas y ahí va a estar. Y como son benignos, son bien delimitados, lo empiezas a separar y lo sacas. Y ya le cierras la dura madre con un problema y ya sacaste el tumor. Por eso la cirugía es curativa, ¿ya? Los intramedulares son felizmente los menos frecuentes y esos son los astrocitomas malignos, ¿ya? Son infiltrativos y destruyen a la médula espinal, la devastan, la destrozan, parálisis. Y lamentablemente, o sea, si lo operas, va a... y además son muy malos, ya los... Ahí está. Primero vamos a hablar de los ependimomas. Ya dije, los ependimomas más frecuentes son cervicales y donde puedes tener en el cono medular y en el filo terminal. Mucho dolor radicular sacro, alteraciones de la vejiga por las raíces sacras, ¿no? Entonces es frecuente en adultos las de los ependimomas de la columna, mientras que los ependimomas de la fosa posterior es más frecuente en niños, ¿ya? Y casi siempre la cirugía no es curativa, pueden volver a salir. Es que como están ahí enredados entre todas las raíces nerviosas, es bien difícil poderlos sacar, ¿ya? Es bien complicado. Y también porque están cerca del cono medular. Los astrocitomas son estos de acá, mira, parecen esas como unos los cerebros, todo distinto, metido ahí en el canal, ¿ya? Es el intramedular más frecuente, lamentablemente, y está fuera del film terminal. Es el intramedular más frecuente